Hola, soy Fernando Grosso y en este breve vídeo vamos a compartir una breve clase abierta sobre los fundamentos de aquello que llamamos comunicación persuasiva. Un instrumento y un conjunto de recursos fundamentales para algo que va a generar un impacto altamente positivo, no solamente en tu actividad laboral, profesional, sino también, por supuesto, en tu vida personal. Vamos entonces por ello. Habitualmente decimos que si hay algo que se constituye en una habilidad premium del ser humano, son sus habilidades de comunicación. La comunicación, a partir de sus distintos formatos y medios, forma parte indivisible de nuestra vida, de aquellos universos que creamos y, por supuesto, también de los resultados que obtenemos en nuestras relaciones con los otros. Pero, ¿de qué hablamos específicamente cuando hablamos de la comunicación persuasiva? Vamos primeramente a aproximarnos a una idea acerca de eso. En general, cuando hablamos de persuadir, estamos diciendo que queremos lograr que alguien adopte una determinada postura, creencia o comportamiento. Esto, por supuesto, como decíamos al principio, tiene múltiples aplicaciones en nuestra vida profesional, pero también, por supuesto, en nuestra vida personal. Y desde ya lo que tenemos que decir que no tiene nada de malo la persuasión, que es un recurso que permanentemente nosotros aplicamos, y desde ya que es muy distinto hablar de persuadir que tratar de manipular al otro. Por supuesto, la dimensión ética está absolutamente presente en esto y es algo que nunca debemos perder de vista. Siempre que hablamos de persuadir a un otro, estamos hablando de poder generar influencia. La influencia siempre es el punto de partida de cualquier tipo de interacción en la cual yo quiera generar un resultado a partir del comportamiento adoptado por otras personas. Y desde ya que hay muchas formas en las que podemos generar esa influencia. Ya en otros vídeos nos hemos dirigido en detalle a analizar este tipo de cuestiones, valga como simple recordatorio que por supuesto que podemos influir a partir de la autoridad, que desde ya, y de esto se trata, podemos influir a partir de la persuasión, o de la argumentación y también, por supuesto, a partir del entrenamiento o la identificación que generemos. Pero en todos estos casos, siempre la comunicación bajo distintos formatos ocupa un rol central. A veces nos preguntamos, bueno, pero ¿cuál es la mejor de todas de estas comunicaciones? ¿Cuál es la mejor de todos estos mecanismos de influencia? La pregunta es una pregunta mentirosa porque la verdad que la mejor respuesta es depende. Depende del contexto en el cual nos estamos desempeñando, depende del grupo con el que estamos trabajando y, por supuesto, que también depende de las características particulares de cada individuo. Pero siempre el punto de partida es ganar autoridad. ¿Y qué significa en este terreno ganar autoridad? Por supuesto que no tiene nada que ver con una estructura formal ni con un rol jerárquico que podamos ocupar dentro de ella. La autoridad tiene que ver con el reconocimiento que otros nos brindan por nuestra acción, por nuestro conocimiento, por nuestros valores. Siempre, cualquiera sea el vínculo que existe entre las personas que generan esa interacción social, para que alguien pueda influir sobre ellas, debe ser reconocido en su autoridad. Entonces hay una cosa muy importante en términos de esto que llamamos la persuasión, que como para adelantar una primera idea, tiene que ver fundamentalmente con cómo podemos hacer para que nuestras comunicaciones lleguen a lo más profundo de la emocionalidad del otro. Siempre decimos que a pesar de que nos preciamos
de ser sujetos racionales, los seres humanos somos esencialmente emocionales. Son nuestras emociones las que guían la mayor parte de nuestros actos y decisiones, y en todo caso la razón es lo que después nos hace validarlos o no. Una primera pista también en términos de esto que llamamos influencia, y es que primero tenemos que entrar en el terreno emocional para después ir al plano racional. Y este es el camino que recurre a una comunicación persuasiva. Ganar autoridad es importante. Y como decíamos recién, el sentido de toda comunicación persuasiva es poder apelar en términos de aquello que queremos lograr por parte de los otros al peso de las emociones. Como nuestras palabras, nuestros actos, nuestra escritura también, por supuesto, más allá de que no es el objetivo de este encuentro puntual, pueden penetrar esa idea de nuestros mecanismos de defensa y llegar a lo más profundo del campo emocional del otro. Sabemos que las personas habitualmente toman decisiones y se conducen en consecuencia movilizadas por lo que son sus deseos y temores básicos. Más allá de las particularidades de cada personalidad, todos en el fondo tenemos una base común que hace a nuestra memoria colectiva como especie de deseos y de temores básicos. En otras palabras, más allá de la forma que cada uno le dé a ellos, todos le tenemos ganas de que nos pasen las mismas cosas y tratar de evitar también que nos pasen otras. Desde este punto de vista, nuestra mente profunda, aquello que llamamos nuestra mente no consciente, la que conecta directamente con ese plano emocional del que hablábamos, funciona a través de determinados estímulos que genéricamente dentro del plano este que nos ocupa de la comunicación persuasiva llamamos resortes mentales. Es decir, que cuando alguien a partir de su mensaje consigue activar alguno de estos resortes que están directamente conectados con esa base de temores y de deseos básicos, automáticamente abre el portal de nuestra emocionalidad profunda y moviliza mucho más fácilmente aquellas acciones que pretendemos. Son muchos los principios que podríamos enunciar respecto de esto, pero atento las características de este espacio que hoy compartimos, que pretendemos que, aun a pesar de ser sintético, sea absolutamente práctico, vamos a concentrarnos en aquello que decimos son los 7 principios esenciales de este juego de resortes mentales o, como también lo decíamos recién, de este portal que nos lleva a la emocionalidad más profunda del otro. Algunos son bastante obvios y conocidos, por ejemplo, la idea de la escasez. Todo ser humano se moviliza con mucha más decisión y en forma mucho más rápida cuando percibe que aquello que procura es algo escaso. Es algo que hoy está a su alcance, pero que muy rápidamente puede no estarlo. Aquellas personas que se dedican a la actividad comercial, por ejemplo, seguramente este lo tienen muy incorporado, ¿no? Ese tipo de discursos de las últimas existencias, el último día, quedan pocas horas, obviamente son todos mensajes que apuntan a disparar este resorte de la escasez, que no por ser conocidos y también harto utilizados, dejan de seguir teniendo efecto. Recordemos que el plano subconsciente de nuestras emociones escapa a toda razón y opera con absoluta autonomía. Un segundo resorte mental que nos interesa destacar aquí es la idea de lo que llamamos el contraste. Las personas también
se comprometen mucho más rápidamente, se movilizan rápidamente cuando el mensaje que reciben les ofrece una situación en la que tienen que optar por alguna alternativa cuyo contraste es algo que definitivamente no queremos que nos pase. Como si yo te dijera, o como muchas veces le decimos a nuestros niños, hace esto porque si no va a ocurrir esto otro. De alguna manera, en nuestro rol como padres, ya desde pequeño acostumbramos a nuestros hijos a este rol del contraste. Pero a pesar de la madurez y a pesar de que tal vez los mensajes ya no sean tan lineales, de todas maneras, esta idea del contraste también sigue teniendo mucho efecto. Siempre, cuando vamos a actuar frente a una situación, evaluamos posibles consecuencias del hacer y del no hacer. Cuando esas consecuencias, reales o imaginarias, quedan expuestas en un mensaje directo, automáticamente dispara una reacción emocional que genera la movilización inmediata. Tercer resorte que nos interesa analizar, lo que llamamos la prueba social. A ver, ¿cuántas veces no hemos encontrado situaciones en las cuales nos enfrentamos a un mensaje del tipo de, pero ¿cómo no vas a hacer esto si todos lo hacen? O de alguna manera las personas que tienen tales características están haciendo tales cosas. ¿Por qué? Porque en definitiva los seres humanos somos animales sociales y siempre estamos buscando el referenciarnos en otros, ya sea en referenciarnos para sentirnos parte, cuando alguien le dice, che, todos tus amigos hacen esto, vos cómo no lo haces, o ya sea porque aquel grupo social o aquel comportamiento social con el que se pretende referenciarnos representa un modelo de aspiración. Todas las personas que tienen estas condiciones iniciaron haciendo tal cosa. ¡Pac! Inmediatamente se dispara esta idea de que no somos los únicos y que si aquellos que son como nosotros o que son como nosotros quisiéramos ser, lo hacen, se comportan, lo adoptan, debe ser porque es un buen camino a seguir. Otro resorte muy importante, tal vez en este caso no tan valorado, pero que tiene un altísimo impacto, es el valor de la reciprocidad. También por esa esencia social que tiene nuestra especie, tendemos a tener la sensación de que estamos obligados a responder un favor que se nos hace o compensar algo que se nos brinda. Por eso, por ejemplo, cuando alguien nos hace algún regalo para alguna fecha determinada o sin que haya ningún motivo, nos sentimos en la sensación de que hemos quedado en deuda. Cuando alguien nos ayuda casi con ansiedad, nuestro interior espera la oportunidad de devolver ese favor. Por supuesto que hay individuos que son especialmente egoístas, narcisistas, sociópatas de distinta especie, que son inmunes a esto, pero créanme que la mayor parte de las personas son mucho más sensibles de lo que parecen a actuar en función de esto. El quinto principio que mencionamos aquí también es bastante obvio y probablemente ni siquiera merezca una explicación muy detallada. El riesgo. Por una cuestión elemental, hasta de instinto, todos tendemos a nuestra preservación. No solamente a nuestra preservación física, sino a nuestra preservación emocional. Aunque no lo expongamos de esta manera y aunque ni siquiera lo centramos así, la evaluación del riesgo siempre está presente y son mucho más decididas y consistentes a lo largo del tiempo aquellas acciones que tomamos para tratar de evitar asumir un riesgo, por más que el beneficio que se nos ofrece sea atractivo. Por lo cual, el riesgo, en definitiva, termina siendo
una gran vertical condicionante de nuestro comportamiento y de nuestras decisiones. Sexto principio, la coherencia. A todos nos gusta mostrarnos frente al resto y sentirlos como personas coherentes, como que aquello que en algún momento defendimos, como que aquello que en algún momento guió nuestra acción, no fue producto de algo exclusivamente temperamental o circunstancial, sino que de alguna manera representa un sistema de creencias o de valores, ¿sí?, que tratamos de honrar. Salvo que haya algún hecho evidente, conocido e instalado que refute ese comportamiento y que hasta suene como positivo, poder proclamar que lo hemos cambiado, en general las personas van a tratar de actuar de acuerdo a cómo actuaron frente a situaciones similares en otras ocasiones. Sean esas ocasiones reales o no. Aquí también es donde empieza a jugar lo poderoso del discurso, sobre todo cuando se plantea en una situación dialógica. Y el séptimo principio que vamos a destacar en esta síntesis es aquello que llamamos la simplicidad. Nuestra mente rechaza automáticamente las complicaciones. Todo argumento, todo mensaje llega mucho más fácil a nuestro interior y genera un mayor impacto cuando más simple es de comprender. Y cuando la acción que podría derivar de ello también la interpretamos como algo sencillo de llevar adelante. Si eliminamos la complejidad o cuando no es posible eliminarla, la traducimos de tal manera que llegue como un mensaje simple, vamos a llegar a tener muchas más posibilidades de generar la acción deseada que si nuestro interlocutor queda perdido en una maraña de argumentos que muchas veces pueden ser difíciles de articular. Escasez, contraste, prueba social, reciprocidad, riesgo, coherencia, simplicidad, como decíamos, son apenas unos de los pocos de estos principios que hacen a la idea de la persuasión. Pero, sin lugar a dudas, son los principios centrales. Incorporar alguno o algunos de ellos a nuestros mensajes siempre va a generar un impacto importante en aquel comportamiento que queremos lograr. Por supuesto que para que este tipo de mensajes surtan en definitiva el efecto, tenemos que combinarlo con otras cuestiones. Y la cuestión más básica es la utilización del lenguaje asertivo. También en otros espacios como este hemos hablado bastante sobre la asertividad. Baste recordar en esto que cuando hablamos de la asertividad hablamos de utilizar un lenguaje respetuoso frente al otro, poder defender nuestras posturas sin descalificarlo, sin agredir, en todo momento sostener una escucha activa, tratar de comprender, de empatizar con el otro y fundamentalmente eliminar aquello que llamamos las transacciones negativas de nuestro lenguaje. Cuando negamos la opinión del otro, cuando la descalificamos, cuando no nos paramos y mostramos un esfuerzo genuino de entendimiento, estamos generando un bloqueo que, por más que utilicemos mensajes persuasivos, van a ser una suerte de coraza que nuestro interlocutor va a calzar para que los mismos reboten sin ningún tipo de efecto. Debemos, y en este sentido, el viejo Aristóteles, aquel clásico filósofo de la antigua Grecia, a quien reflejamos en este dibujo, establecía determinados principios en torno a lo que él llamaba la retórica,
¿no? Es decir, la idea de cómo nuestras palabras, cómo nuestros mensajes llegaba a los otros y qué efecto generaba. Y Aristóteles marcaba tres principios y de alguna manera establecía un recorrido para ellos, que son aquellos que en definitiva siguen teniendo absolutamente vigencia en términos de lo que es la construcción de un mensaje persuasivo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que decía don Aristóteles? Bueno, para poder llegar a nuestro interlocutor, ante todo tenemos que ser creíbles. Esto es lo que llamaba el etos. En nuestro mecanismo de comunicación persuasiva, el etos está fundamentalmente centrado en esa idea de autoridad de la que hablábamos al principio. Si no somos capaces de demostrar conocimiento en aquello que hacemos, que proponemos, si nuestros actos conocidos no son consistentes con ello, si nuestros valores no generan identificación en nuestro interlocutor, decididamente no vamos a tener credibilidad. Toda aquella persona que quiere construir un mensaje persuasivo necesita primariamente crear un sentido de autoridad en lo que su figura representa para el otro. Pero fíjense qué interesante este planteo aristotélico donde dice, bueno, el segundo componente, como también lo veníamos diciendo, es la emoción. Caramba, el patos. Si nosotros no llegamos a las emociones profundas de nuestro interlocutor, no habrá espacio para la lógica, decía Aristóteles. No habrá espacio para la razón, podríamos decir, ayornando el discurso. Y claro, todas estas cuestiones que aquí los planteábamos sobre esos resortes mentales, sobre esas verdaderas leyes de la persuasión, tienen que ver con esto. Una vez que hemos sido capaces de crear una imagen de autoridad que nos dé credibilidad, la base de nuestro mensaje tiene que estar centrada en abrir este portal hacia las emociones. Y ya vimos varios recursos para esto. Finalmente, cuando ese portal se ha abierto, recién cuando ese portal se ha abierto, podemos entrar en el terreno de la lógica, el logos, como decía Aristóteles. Allí irá la parte racional, la argumentación, la demostración. Pero si hemos construido el camino sólido, este último va a ser el problema menor. Siendo creíbles, habiendo podido abrir el portal emocional, nuestros argumentos van a ser mucho más fácilmente asimilables y, por supuesto, desencadenarán en forma irreversible la acción que estamos buscando. Bueno, llegamos aquí entonces al final de este vídeo, de esta clase abierta sobre comunicación persuasiva. Como decimos habitualmente, contamos con muchísimo material y experiencias para compartir sobre este tema para aquellos que quieran profundizar este capítulo y ya sea para solicitarnos material complementario o como siempre digo, para lo más valioso que es intercambiar ideas y compartir experiencias. Les dejo aquí un código QR en pantalla que pueden escanear y acceder así en forma directa a mi mensajería personal y desde ya gustoso de compartir con todos ustedes aquello que se les ocurra, aquellos que necesiten, aquellos que demanden o simplemente su opinión que será más que valorada porque seguirá contribuyendo a nuestro aprendizaje personal. Bueno, hasta aquí llegamos entonces. Espero que les sirvan estos recursos que hemos compartido y nos estaremos comunicando nuevamente en breve. Chao, gracias por su atención. Seguiremos trabajando en estas cosas.